es del cuerpo orgánico. Bueno, ese parece tener un protagonismo, ese cuerpo, esa dimensión orgánica y pulsional también, que están implicadas en el resfriado. Pero también tiene consecuencias respecto a cómo me vinculo con las ideas, con las emociones. Quiere decir que si bien tiene protagonismo el cuerpo biológico, es el cuerpo psicológico también el que se ve afectado. Y entonces entiendo que no debo salir y que no debo participar de alguna reunión. Entonces es posible que el cuerpo social tenga también su implicación en eso que tiene protagonismo en el cuerpo orgánico. Lo genial de Chaplin es que muestra la alienación, esa triple alienación, con el cuerpo orgánico y con el movimiento, pero también nos muestra con ese gran mimo que era, un excelente bailarín, un acróbata Chaplin, en la gestualidad con los demás. La triple alienación de la que habla Marx, Chaplin la muestra en relación al personaje, al obrero con su propio cuerpo. Ustedes se fijan que la máquina se lo traga a Chaplin, y se lo traga, y en la escena más interna de la máquina, cuando está en el momento en que se detiene el engranaje, él sigue ajustando con la llave las tuercas, porque es lo que tiene que hacer. Y si ustedes se fijan en la escena, lo hace con una sonrisa. Está completamente alienado, porque está separado de sí, está separado de los demás. Fíjense el grado de competencia, la relación con el jefe, con el dueño de la fábrica, que cuando está en el baño aparece en la pantalla y le dice que vuelva al trabajo. Y él vuelve, cierra la puerta del baño y vuelve a fijarse a ver si no aparece también otra vez la imagen. Y enloquece el personaje de Chaplin, enloquece su cuerpo orgánico del que pierde relación, su cuerpo simbólico porque no se puede expresar ni consigo mismo ni con los demás. Esas son las alternancias, los protagonismos de los distintos cuerpos que producen esta corposubjetividad. Y lo que trae genialmente también Chaplin en esa escena y en toda la película, que enferma, porque Chaplin, el personaje, enferma en la fábrica y después se enferma permanentemente con los acontecimientos sociales, es esta idea que también viene del psicoanálisis y también viene del marxismo, que es la idea de síntoma. El síntoma del que estamos hablando no fue Freud el primero en hablar, sino fue Marx el primero en escribir, ya que se refería, por ejemplo, a un síntoma cuando un país productor de alimento, por ejemplo, como el nuestro, tiene niveles de desnutrición infantil. Pasa hambre, hay hambre en ese país, pero es productor de alimentos. Eso es un síntoma. Eso es un síntoma de la superestructura, que se ve en la superestructura. Producción de alimentos que puede alimentar varias veces el país en un mismo país en donde hay hambre. Eso es un síntoma de la superestructura. Interpretar ese análisis, interpretar ese síntoma, da cuenta de la estructura social. En Freud también el síntoma es ese. El síntoma de Chaplin, que aunque se lo traga la máquina, pongámosle que no se lo traga, sino que sería en nuestro tiempo presente un trabajólico, un adicto al trabajo. El adicto al trabajo, la adicta al trabajo, sonríe mientras la máquina se le está comiendo. En este caso no sería una máquina con poleas, sino sería lo que pensábamos en otro momento, una fibra óptica por donde se mete el cuerpo, y ahí el adicto al trabajo, la adicta al trabajo, continúa su trabajo con una sonrisa, aunque su cuerpo orgánico, y también el pulsional, y también el erógeno, está profundamente marcado por algo que lo excluye. ¿Qué es lo que excluye? ¿Qué es lo excluido? ¿Y por qué se excluye? Es lo que llamamos nosotras proceso de salud-enfermedad. No hay salud ni enfermedad solas. Es un proceso, es un movimiento dinámico.
en donde se avanza hacia un lado o se avanza hacia el otro. Lo decíamos en la clase pasada en términos spinozianos. Las pasiones tristes, el entristecimiento, para el lado de la enfermedad, las pasiones alegres, la alegría en el sentido spinoziano, para el lado de la recuperación, de la elaboración, de la sanación, del aumento de la potencia. La disminución de la potencia como permite enfermar, el aumento de la potencia permite sanar. En términos de la película de Chaplin, pero más específicamente en términos del fracaso educativo, una organización del colectivo, que llamamos nosotras organización institucional, que merma las potencias de una cantidad de subjetividades, está marcada por ese proceso de entristecimiento. ¿Y dónde lo vamos a ver? Ahora ya salimos del modelo de pensar la subjetividad individual, particular, si se quiere, y ver el conjunto. ¿Cuál es la idea de síntoma? La idea del síntoma es esa, que si 8 de cada 10 queda fuera, de cada 10 queda fuera, dije bien, ¿qué pasa con esos 20? ¿Qué elementos vamos a ver sintomáticos? ¿Qué proceso de salud-enfermedad se está dando? Se da a través de las pérdidas. La primera, bien spinoziana, nos enseña Fernando Ulloa, es la pérdida de la alegría. La cultura de ese colectivo, de esa organización institucional, pierde alegría, es un síntoma. Pero el síntoma, por eso tenemos una teoría de la sospecha, no nos dice nada. El síntoma en todo caso nos convoca a indagar, a narrar, a investigar, a hacer clínica, porque el síntoma no dice por qué, dice qué es eso, lo narramos. Pérdida de la alegría, entristecimiento. Una organización institucional que de entrada deja 8 de cada 10 estudiantes afuera, está marcada por el entristecimiento, aún en las que quedan adentro. Primera pérdida nos enseña Ulloa en el psicoanálisis de las instituciones, de la alegría, entristecimiento. Segunda pérdida, pérdida de la audacia, acobardamiento. Chaplin teme a esa imagen del dueño de la fábrica que aparece en el baño. Chaplin teme al capataz que le dice que ajuste las tuercas más rápido. Lo teme más que a lo que le pueda pasar a su propio cuerpo. Y el temor, compañeras, en la organización institucional mortificada, en la cultura de la mortificación, es la que refuerza la dependencia, que cultiva las formas de autoritarismo que conocemos. El autoritarismo no es solamente el profesor, la profesora, el capataz, el dueño de la fábrica. El autoritarismo tiene como cultivo fundamental que se ha internalizado en la pérdida de la audacia de quienes están marcados por esa alienación. Pérdida de la audacia, acobardamiento. Ulloa nos decía claramente, acobardamiento no quiere decir que somos o que hay en esa organización y en esa cultura cobardes, sino que están atemorizados, que están acobardados. Tercer pérdida, en la cultura de la mortificación, en ese complejo de síntomas que llamamos cultura de la mortificación y estamos dando elementos para analizarla, es pérdida de la lucidez, estupidización. Chaplin obra como un hilota, dirían los griegos. ¿Qué quiere decir hilota? Hilota eran los griegos que habían perdido frente a los dorios, aunque eran mayoría, porque se negaban a pensar el conjunto, se negaban a pensar el conjunto político en el que vivía. Chaplin, en esa escena, aprieta las tuercas porque no va a pensar ni la forma en que trabaja, ni la relación con sus compañeros, ni siquiera la peligrosidad de esa máquina que se los va a tragar. Renuncia a esa lucidez y se sumerge en la estupidización. Esas tres características son los síntomas
de la cultura de la mortificación. ¿Qué son los síntomas? Quiere decir que nos permiten acercarnos a su investigación desde esta sospecha de que los sujetos no eligen eso, sino que los sujetos están en un proceso que es un proceso de salud-enfermedad, que es un proceso de enseñanza-aprendizaje, que es un proceso que marca los distintos cuerpos. El cuerpo orgánico, que es el que más vemos, pero inmediatamente el cuerpo de la energía, el cuerpo pulsional, y también el cuerpo del placer y del displacer, el cuerpo de lo que imaginamos como posible, el cuerpo que se permite o no expresar. Por eso es significativo para nosotras que la educación formal universitaria se sostenga en un uso de la palabra escrita en la formación de las psicólogas, que no les va a permitir, salvo algunas excepciones, creo que muy pocas, ustedes me informarán si esto ha cambiado, escribir y reflexionar sobre su propia situación, sobre la situación del mapa cercano y sobre la situación de su relación con la geografía, el ecosistema en el que estamos viviendo. Que es lo mismo que vamos a ver en nuestros siguientes bancos de prueba. Cuando nosotros planteamos la locura en nuestra región, proponemos que uno de los factores que permiten el actual destrato y maltrato, actual que lleva más de 20 años, actual destrato y destrato a las locas y a los locos pobres en nuestra región, tiene, entre otras causas, que las universidades, que las facultades de psicología, una pública y una privada que hay en la región, se desentienden del tema. Porque sistemáticamente la formación de las psicólogas se desentienden de los temas que nos atraviesan en lo que es nuestro campo de trabajo. Cuando nosotros planteemos que el otro banco de pruebas se llama alcoholismo, y que es alcoholismo porque fundamentalmente vamos a observar que en el ámbito público es la principal causa de morbimortalidad, vamos a entender que ese es el resultado de la alienación. El alcoholismo es la principal causa de enfermedad y muerte en nuestra región, no porque es mucho más complejo que otros padecimientos, sino porque no se habilita a aquellas que debieran investigar, hacer clínica y proponer dispositivos de transformación de esos padecimientos en el ámbito público. Y eso incluye el proceso de alienación que se sostiene en la formación universitaria. Que excluye esas posibilidades es nuestro síntoma. Pero vuelvo a decirles, el síntoma no dice nada más que lo que excluye. Nosotras nos queda en el método clínico, en esta psicología social implicada en el banco de pruebas, en apalabrar lo que nos pasa, en apalabrar lo que le pasa a nuestra región en términos de salud mental colectiva, es la que se compromete y se implica para tratar de los cuerpos en los que vivimos y entre los que vivimos. ¿Cómo vamos con las preguntas? Guadalupe, ¿algo más querrías agregar? No, estoy acá anotando los textos y cuando subamos las grabaciones vamos a poner ahí los textos, porque preguntaron eso, los textos a los que hizo alusión Daniel recién. Cultura de la mortificación, Guadalupe. Lo vamos a dar anotados, bien. Pregunta. Dale, César. No, sí, perdón que te corté. Una primera pregunta. En la pérdida de la audacia, además de reforzar la dependencia, ¿refuerza la asimetría? Es decir, la relación de dependencia y asimetría, en este caso, ¿van de la mano? Mayra lo está preguntando. Sí, se co-constituyen. Recuerdan que en la clase primera, creo que era la que Melanie decía, ¿y si no me gusta escribir? ¿Y si no me gusta escribir? Y nosotros proponíamos que es muy extraño que a alguien le guste escribir permanentemente sobre lo que le pasa a otras personas que no conoció ni conocerá, que habla de problemas de otras culturas y de otros momentos, ¿no? Ahora bien, ¿por qué nosotros decimos que hay que escribir sobre estas cosas? Porque es nuestro devenir, es lo que nos está sucediendo. Cuando nos consulta alguien
en el consultorio, cuando nos consulta en el ámbito público, un hospital, un grupo un equipo de salud mental, o en una escuela, cuando hacemos psicoanálisis de las instituciones, aparece el conflicto desde el cual se nos consulta, y lo que aparece es que ese conflicto va a poder ser indagado, va a poder ser interpretado, va a poder ser modificado, en la medida que podamos representar, en que podamos narrar un devenir. ¿Qué quiere decir un devenir? Devenir es aquello que no está terminado, que no está concluido. Gilles Deleuze decía algo muy concreto respecto a la escritura. Decía, escribir es devenir. El escribir que nosotros le proponemos es relatar un devenir, una transformación, aún hacia la mortificación. Y decía más Deleuze, decía, devenir es liberarse de la propia formalización. Lo cito concretamente, decía, devenir no es posible devenir hombre, decía. ¿Por qué devenir hombre no era posible? Porque hombre, decía, es una categoría que ya está formalizada y es una categoría colonizadora de otras. En cambio, sí es posible devenir, proponía Deleuze, mujer, devenir animal o devenir molécula. Porque para mujer, para animal y para molécula, encontrábamos una categoría que podía liberarse de sus propias formalizaciones, que no era, sino que estaba siendo. El síntoma, los síntomas que son las consultas que abren las consultas a nuestras prácticas, a nuestra clínica, son momentos en donde en el padecimiento se detuvo un devenir. Lo que nosotros hacemos, hace un momento hablábamos respecto al escribir, en otra de las clases decíamos esto, ¿cuándo es que dejamos de escribir? Dejamos de escribir cuando fuimos atrapadas por la formalización de una escritura académica que nos plantea como escritura una escritura permanentemente de otros y otras que no parecen tener relación con nuestra vida cotidiana. Y para nosotros la vida cotidiana en la que estamos inmersas, en la que vivimos, en nuestro cuerpo, en los cuerpos que nos rodean, es el lugar en donde vivimos, en donde existimos, en donde soñamos, en donde imaginamos, en donde nos enamoramos, en donde odiamos, en donde hacemos duelo, en donde se alcoholiza gran parte de la población y tiene una enfermedad que se llama alcoholismo, con números de una verdadera pandemia también, de la que no se habla, en donde la policía y la justicia trata a las locas y a los locos, que no nos permite hablar de psicosis, porque hablar de psicosis es teorizar sobre un proceso de salud y enfermedad que no tiene que ver con meter a las personas en la cárcel o en un juicio, cuando no tienen conciencia de lo que hicieron ni pueden controlar su conducta. Tampoco podemos hablar de una formación universitaria que tienda a las potencias de nuestras capacidades si no permitimos que estudiantes y docentes den cuenta de lo que piensan en relación a sus vidas cotidianas. Todo lo demás que se hace, que se pretende, es notarial, es hacer inventario. No es Daniel, implicarse en un proceso de investigación. Sí. Alguien preguntaba acerca del concepto de potencia. Bien. Potencia. Fíjense que lo estamos proponiendo no en el sentido aristotélico. En el sentido aristotélico había acto y potencia. Para Aristóteles, mi cuerpo, por ejemplo, mi mano, vamos a poner este ejemplo acá, mi mano cerrada, si está por golpear, en acto es esta mano cerrada, y en potencia es la mano que va a golpear. O sea que el objeto guarda una potencia que no es el acto. Para Spinoza, que es donde nosotros nos apoyamos filosóficamente, la potencia, acá alguien puso la semilla es la potencia del árbol, no. Eso Daniel Freites es para Aristóteles, excelente ejemplo. Para Aristóteles, el árbol, ¿sí?,
está en potencia en la semilla. Para Spinoza, la semilla es potencia mientras es semilla. Y está ahí siendo semilla, guardada dentro y sin ninguna idea de lo que va a pasar después. Y es árbol cuando es árbol. La potencia no es algo que se prepara, la potencia es algo que hacemos o que, si deducimos, estamos haciendo una deducción, pero no sabemos si está. La pregunta de Spinoza no es, ¿qué es un cuerpo? La pregunta de Spinoza es una pregunta que no se puede responder, pero es excelente formularla porque nos guía, es ¿qué puede un cuerpo? ¿Qué puede un cuerpo? Se pregunta. Es más, agrega, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Nosotras sabemos algunas cosas. Sabemos que un cuerpo puede orgánico, sabemos que puede pulsional, sabemos que puede, pero no que va a poder. Potencia es que puede ahora. Yo puedo transmitir ahora esto que les estoy transmitiendo con esta posibilidad que me doy para transmitirles. No lo que vendrá después. No tengo nada para Spinoza en potencia. Tengo en potencia en la medida que lo ejerzo. Por eso, ¿cómo vamos a proponer que vamos a entender la subjetividad una vez que nos recibamos si no estamos trabajando ahora, cotidianamente, sobre comprender los procesos de subjetivación en los que estamos inmersas, de las que no sabemos nada más que las escenas? Entonces, potencia es justamente eso que sostiene lo que existe, pero lo puede sostener en alegría o lo puede sostener en tristeza. Hay potencias hacia la alegría, hay potencia en la tristeza. Hay una tristeza potente que es opuesta a la alegría, que se opone. Sí, ¿Puedo aportar algo? por favor. Pensaba en la imagen recién de Chaplin adentro de la máquina, en ese engranaje y trabajando, como si pudiéramos nosotras pensar en que ese Chaplin, además de estar adentro de la máquina y accionando la herramienta, además pudiera estar pensando, aprendiendo, recitando los derechos laborales, ¿no? O sea, como quien está estudiando, como alguien que está dentro de un sistema de engranajes que lo van comiendo, además pudiera salirse del cuerpo, sería de ese cuerpo que está ahí metido en ese engranaje, para procesar otras cosas en el futuro, en el proyecto futuro. Es como muy difícil. Pero inclusive podemos verlo a Chaplin ahí, dentro de la máquina, ejerciendo una potencia. La primera potencia que vemos es la inmensa plasticidad de ese cuerpo, de poder tener esas curvas que, recordemos que en el cine de Chaplin no había la posibilidad de efectos especiales para mover el cuerpo, o sea que el cuerpo de Chaplin en ese momento, en 1936, podía tomar la curvatura de ese engranaje en el que lo vemos. Esa era la potencia del actor, pero la potencia del actor nos mostraba la potencia de ese obrero, que puede entristecerse tan potentemente que puede meterse en una máquina. Eso es una potencia de la tristeza. Y esa es la esencia de ese obrero adentro de la máquina. Nosotros no podemos decir, está dentro de la máquina pero tiene la potencia de rebelarse. No, porque en el momento en que lo vamos a acompañar, que lo vamos a narrar, que lo vamos a asistir, que lo vamos a abordar, que vamos a ver lo que hagamos, debemos considerar que esa es su esencia. Su esencia es ser parte de la máquina. Su esencia es lo que ese cuerpo puede en ese momento, es su potencia. La filosofía de Aristóteles es una filosofía idealista para Spinoza. ¿Por qué? Porque si vamos a tener en el futuro la potencia, ¿qué tenemos ahora? La filosofía spinoziana es esencialmente potencia, porque nos dice, la potencia es la que ejercemos para existir. Chaplin, para existir, tenía que meterse dentro de una máquina, el obrero, vamos a decir, el personaje, tenía que meterse en una máquina.
Y es ese devenir el que le permite al guionista, el guion es también de Chaplin, además de la música de esa película, al guionista le permite meterse con ese cuerpo engullido por la máquina, meterse en un devenir. Y después enloquece. Después de salir de la máquina, compañía, les vuelvo a recomendar la película, enloquece, va al manicomio, entra en un devenir locura, sus cuerpos, y después sale del manicomio y va a la cárcel. Pasa por todos los lugares síntomas que no son exclusión. En ningún momento el Chaplin de tiempos modernos está excluido. Es excluido de unas organizaciones e incluido en otras. Es excluido de la fábrica, primero fue incluido hasta el punto más íntimo de la máquina. Después es excluido y entra al manicomio. No es excluido, es excluido de la fábrica, es incluido en el manicomio. Después sale del manicomio y es incluido en la cárcel. Y en el medio de eso nos cuenta la vida cotidiana de quienes en el margen van pasando permanentemente por estas organizaciones profundamente mortificadas, que dan cuenta de qué? Dan cuenta de lo mismo que nos enseñó el psicoanálisis freudiano, a sospechar de la fanática construcción de la normalidad en nuestro sistema social. Para nosotras la normalidad, compañeras, tiene siempre un cadáver oculto en el ropero. Daniel, Sí. Daniel, Ica aporta, dice, pero estar alienado no es una potencia en alegría. Digo, si lo hacía con alegría por estar alienado. Bueno, si la alienación es una potencia en alegría. Bueno, la alegría de Chaplin adentro de la máquina es una alegría bien extraña, porque el cuerpo de la máquina tiene cuerpo, claro que sí, el cuerpo de la máquina se alimenta, vamos a esa escena, del cuerpo de Chaplin. En la escena que vemos de Chaplin adentro de la máquina, lo que vemos es la máquina que se tragó a Chaplin y que es más máquina que Chaplin. En la escena nosotros vemos a Chaplin porque nos interesa ver al protagonista, pero en el cuadro en el que se detiene la máquina, lo que nos muestra es que la máquina se lo tragó a Chaplin. La potencia para existir de la máquina es mucho mayor que la de Chaplin para existir en esa situación. Si Chaplin sigue en esa situación, su cuerpo se va a descomponer y va a ser parte de un organismo putrefacto dentro de una máquina. La máquina va a seguir siendo máquina. Chaplin va a dejar de ser Chaplin. O sea, que la potencia sea la esencia, quiere decir preguntarse si lo que estamos viviendo en este momento produce más de mi esencia o produce más de la esencia otro, más de la esencia alienada, más de la esencia que nos entristece. La alienación puede mostrarnos obreras, estudiantes, alegres de estar en un sistema de dominación, pero solo pueden manifestar una alegría en la medida que están alienadas de su propio registro, del registro de sus compañeras y compañeros y del registro del ecosistema en el que viven. Es una pseudo-alegría, como nos dice Voslaski, es una pseudo-identidad que está destinada a ser síntoma. A Chaplin hay que sacarlo de la máquina, Daniel, pero aunque se lo saque de la máquina, después se enloquece. Sí. Daniel, quedan poquitos minutos. Vamos. Tu tocayo, Daniel, aporta, dice, todas las cosas quieren permanecer en su ser. Lo cita Spinoza. Mayra dice, en el ejemplo de Chaplin, que no tenga la potencia de revelarse, ¿puede considerarse como un síntoma? Es decir, como algo que nos convoque a indagar. Y otra cosa, cuando pasa al manicomio, por ejemplo, lo que ya no hace, deja ser potencia.
Es decir, Exactamente. ahora es otra persona, es otra potencia. Exactamente, son potencias. Yo me imagino en este momento, en la situación de Chaplin, yo diría, no tendría la potencia para ser engullido por una máquina. Sobre todo porque tengo un grave problema a la altura de la espalda baja, que no podría tomar esa forma que toma el cuerpo de Chaplin y moriría en la situación. O sea, no tengo esa potencia de tristeza. Lo que Bien. nos propone Spinoza es que esa potencia de tristeza no dice que voy a estar siempre en el entristecimiento. Por eso dice, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Lo que sí sabemos es que hay, ¿cómo decirlo?, movimientos simétricos de la potencia. Podemos suponer que alguien que continúa existiendo en esa intensidad de potencia del entristecimiento tiene la posibilidad, si se le da el contexto, de ver profundamente el proceso opuesto, el de la salud. Dicho nietzscheanamente, solo podemos dar cuenta de lo que es el proceso de sanar en el registro de nuestro padecimiento, en el registro de nuestro proceso de enfermar. Y de manera inversa y simétrica, solo podemos dar cuenta de lo que es la enfermedad desde un registro de la salud. Dicho Sí. en términos de Ulloa, solo podemos abordar la ternura, ¿sí? Mejor dicho, al revés él empezó. Solo podemos abordar la crueldad desde el fondo de la ternura. Daniel, Ana aporta una Perdón. frase que dice... No, digo, Sí, para no sí, que no nos pase de que Zoom nos corte, por ahí, sí. como vamos a tener registro de todas las preguntas, quizás Daniel pueda nuevamente, como hizo la clase pasada, a partir de algunas preguntas que no se puedan responder, escribir algo en el foro que responda a las preguntas o a las cosas que fueron diciendo en el chat las últimas personas que aportaron, ¿les parece? Para Ya no mismo quedarnos hay de una... nuevo. Ya mismo hay una, respecto a estas últimas preguntas, voy a compartir entonces la PEDCO, esta afirmación de William Burroughs, que proponía que el lenguaje es un virus. Para entender esto de que ahí también en el lenguaje hay potencias de alegría o potencias de entristecimiento. O mejor dicho, que no me gusta escribir, como analizábamos, uno de los síntomas del estudiantado actual no quiere decir de este año, sino con el que actualmente, permanentemente nos encontramos, es una capacidad que tiene el estudiantado de mantenerse en la formación, aun cuando se les aliene la capacidad de utilizar la palabra para dar cuenta de sí, de su mundo afectivo y de ideas y del mundo en el que vive. Vamos a cortar. Vamos con a esto cortar. Sí. quedó re bien para que Zoom no nos saque del aire sin permiso. Bien. Hasta la próxima. Adiós. Vean Tiempos Modernos. Chao. Chao, profe.